O sea, acá tenemos, fíjense, acá les voy a mostrar primero el cuadro de 1850. Y también quería mostrarles el cuadro de 1843. Vamos a empezar por el cuadro de 1843. Porque esto es lo que muchos adventistas quieren enseñar que es la verdad. Entonces, pero vamos a analizarlo. A ver, acá. A ver si llegamos acá está. ¿Les llega bien a ustedes la pantalla? Ahí yo por lo menos lo puedo ver. Ah, bueno, yo sí. Yo no lo veo, ¿eh? ¿No lo ven ustedes? No. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. ¿Te llegó Ariel? Sí, lo puedo ver bien. Estaba viendo si lo podía agrandar un poquito, pero me parece que no se puede. Bueno, entonces, a ver, yo les voy a tratar de ver si puedo después agrandarle alguna parte para verlo. Entonces, buenísimo. Este es el cuadro de 1843. Está traducido en castellano y es interesante para poder verlo. Entonces, porque como Dios le mostró a Guillermo Miller, justamente estas son las joyas que le dio. Ahora, pero el orden de estas joyas en el cuadro original, en el marco original o en el cofre original, es distinto del orden que Dios le daría en el nuevo cofre, que sería mucho más grande y más hermoso, porque tendría un hermoso orden, otro orden, porque ahí ellos entenderían el Evangelio y entenderían cómo se cumpliría todo esto. Pero vamos a tratar de ver lo que vemos acá, porque este es el cuadro de 1843 y esto es lo que les amargó el vientre. ¿Por qué? Porque lo que ellos pensaban que se iba a cumplir no se cumplió. Como Dios le dijo en la profecía de Habacuc, las profecías, las visiones puestas sobre tablas, se cumplirían después del tiempo de tardanza, como lo estudiamos la semana pasada. Y el que quiera acordarse del sábado, no voy a repetir todo el análisis, pero en los dos últimos videos que están ahí, está lo que vimos el sábado. Ahora, pero si vamos a este cuadro, lo que sabemos nosotros que el marco justamente el marco de estas profecías es la profecía de los 2520 años. Entonces, fíjense, no sé si alcanza a ver acá, hay 7, lo que toman ellos son 7 tiempos de Levíticos 26, 28 al 34. Y eso lo analizamos una vez con ustedes, es el tema de los 7 tiempos, la profecía de los 7 tiempos o 2520 años. Entonces, ellos son 7 tiempos de 12 meses por 30, son 84 meses por 30 días cada uno, da 2520 años, que es el doble de 1260 años. Estos son los 7 tiempos de la ira que Dios había anunciado, y exactamente se cumplieron como Dios lo había anunciado. ¿Por qué? Porque desde, vamos a ver si lo vemos acá, desde el 723 antes de Cristo, no el 677, como ellos lo habían puesto acá, porque a partir de ese momento comenzó el tiempo de la ira. Entonces, el 677, ¿qué pasó? Manasés fue llevado cautivo, pero fue liberado. Entonces, el tiempo de la ira había empezado antes, en el 723 a.C., cuando Asiria invadió al reino del norte. En el 722 a.C., echó por tierra Samaria, y el 721 a.C. terminó de esparcir a todos los judíos y trajo en su lugar a los que después eran los samaritanos, porque eran más que nada medos los que trajo. Los samaritanos eran medos, pues los trajo de Media, de Asiria. Y bueno, entonces lo importante es esto. Acá hay un error. El primer error. Podemos analizar el juego de los 10 errores. Primer error, 677. Porque el 677 no empezó el tiempo de la ira. Y como lo podemos ver en la Biblia, el tiempo de la ira comenzó cuando Asiria invadió al reino norte, porque Dios lo permitió. Antes que eso pasara no podía. Este es el primer error que vemos acá. Entonces ellos tomaron estos 7 tiempos y desde el 677 antes de Cristo, pensando que eran números enteros, lo restaron al 2520 y le dio 1843. Se olvidaron que estaba el 0. Tendría que haber llegado a 1844. Y este es justamente el espacio de
el espacio temporal del cuadro, porque va del 677, si nos vamos al final de todo, a 1843, donde ellos pensaban que Jesús venía y ahí iba a ser establecido el reino eterno de Dios. Entonces, el marco de los proféticos que ellos tomaron era la profecía de los 2520 años, que era el cofre que contenía todas las otras profecías, que como Dios le mostró a Miren en su sueño iba a ser destrozado y tapado por la suciedad y la basura. Y así fue. Primer error. Entonces, ¿cuál es el primer error? El comienzo, no la profecía de 2520 años, sino la fecha de comienzo, el 677. Entonces ellos acá tienen 2520 años menos 677, llegaron a 1843, el fin de los 7 tiempos. Y tomaron 2300 tardes y mañanas que habían comenzado el 457, cuando se dio la orden de reedificar Jerusalén, y llegaron a 1843. Dijeron, fin de 2300 días y fin de la indignación de Daniel 8, del 7 al 20. Entonces eso es lo que interpretaron ellos. Entonces, ¿alcanzan a ver estas letras que es muy chiquitita o no? Bueno, yo se los cuento más o menos. Yo no, muy chiquito. Después se los mando, entonces así lo ven. A ver, o si lo puedo ver. No sé si lo puedo agrandar más. Así se puede agrandar más y se los voy a... Ahí está. Vale, tengo que... No, con esto. Entonces así se los muestro bien grande, así ven. Entonces fíjense, acá están 7 tiempos, Levíticos 26, 28 al 34, y al final son 2520 días o años. Estos son los 7 tiempos. Y acá llegaban a 1843, decía fin de los tiempos, y abajo llegaban también a 1843, el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, decía fin de 2300 días y fin de la indignación. Esto es lo que decía. Entonces lo voy a achicar un poco, después les voy a, si hay que agrandarlo, les muestro otras partes. Acá estamos con el cuadro. Bueno, ¿qué dice acá? No tengo que hacer nada, ninguna raya. Tengo que salir de esto. No sé qué hice, por qué lo marqué, pero... No sé cómo lo marqué, pero no importa. Si podemos ir al final. Quiero salir de esta marca aquí, no sé por qué lo marqué. Ahí está. Bueno. Vamos a ampliar. Bueno, entonces vamos a tratar de ver acá algunos errores. Primer error, si lo quiere marcar, no tiene una copia, es el 677, porque el tiempo de la ira, como está escrito en la Biblia, comenzó con Asiria, no en el 677, sino en el 723 a.C., cuando Dios dejó ese pueblo y Asiria pudo invadir al pueblo judío. Entonces, esta profecía que está mal puesta, o sea que hay que emplearlo. Uno tiene que empezar antes el tiempo para los 2520 años, pero después tiene que empezar mucho antes por las profecías de justamente que están dentro de este cuadro, que no entra dentro de este cuadro, lo metieron a la fuerza. Ahora... Cristian. Sí. Perdón, pero ¿y ellos que tomaron, no tomaron el tiempo de la ira? ¿Qué fecha tomaron? ¿Qué evento fue? El 677, cuando Manasés fue llevado cautivo, pero después fue liberado, así que se equivocaron. Manasés era rey de Judá, no de Israel. Entonces ellos dijeron, bueno, ya había sido dispersado el reino del norte, ahora ¿cuándo le llegaba el tiempo de la ira a los judíos? Entonces tomaron de ese momento, pero se equivocaron, porque ahí no llegó el tiempo de la ira. El tiempo de la ira había llegado cuando el reino de Israel fue destruido por Asiria. Y eso también, entonces cuando uno va a la Biblia, eso es lo que podemos ver que Daniel mismo dice, y los judíos cuando volvieron, voy a agrandar esto si lo pueden ver, vamos a Nehemías, por ejemplo, los mismos judíos cuando
vuelven a su tierra, acá estamos, acá arriba. Entonces, cuando los judíos vuelven a su tierra y alaban, los levitas empiezan a alabar y a Dios y empiezan a decir lo que hizo con Faraón cuando los liberó y lo que hizo con su pueblo y lo que pasó con ellos. En Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Pueden leer esta letra o es muy chica? Sí, yo leo bien. Entonces, ok, sigo entonces. Sí, gracias, Cris. Entonces empieza a ellos a decir lo que pasó con Israel. ¿Ves? Y Dios los perdonó y los amonestó y los volvió a restaurar, etcétera, etcétera, hasta que llegó el tiempo de la ira. Entonces, fíjense, el número 932. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros pueblos, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a tu pueblo. ¿Desde cuándo? Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Porque ahí llegó el tiempo. Entonces, cuando Dios dispersó a las 10 tribus del norte y permitió que viniera Asiria y los dispersara. Entonces, el tiempo de la ira empezó con Asiria, no con Babilonia después. Y empezó cuando fueron dispersadas las 10 tribus del norte. Pero volvamos un poco al cuadro. Pero vamos al cuadro, acá está, en 1843. Entonces, primer error porque el tiempo de la ira comenzó antes, el 723. Después, si seguimos viendo, acá el 538, derrocamiento de la antigua Babilonia, por Medo-Persia, el 457, decreto para restaurar y construir Jerusalén. Después, el 332, Alejandro Magno conquistó a los persas. ¿Ven o no? Yo se los leo igual. El 332 lo ven. Alejandro Magno conquistó a los persas 332 años antes de Cristo. El 164 a.C., muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, puesto que él había muerto 164 años antes que el príncipe de los príncipes naciera. Ellos tenían claro, porque ya los jesuitas habían inventado, por supuesto, cuando Dios levantó a la Iglesia de Reforma, la falsa profecía. El 158 a.C., tiempo del pacto entre judíos y romanos, 158 a.C. Y entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces, acá como decía Isaías, habrían hecho un pacto con la muerte, con los enemigos, los dirigentes judíos. Y eso en un tipo lo pasaría en este tiempo. Porque habría un pacto ¿con quién? Habría un pacto con Roma, de algunos dirigentes de no agresión para que Roma nos reconozca como iglesia. Y las condiciones, como en el caso en el tiempo de Acab, cuando se tuvo que casar con Jezabel, es que nosotros reconociéramos a Roma como parte de la Iglesia de Cristo y no predicáramos más el mensaje del tercer ángel. Y adoráramos, por supuesto, al Dios de Roma. O sea, que nos hiciéramos católicos, esa es la condición, que nos rindiéramos al catolicismo y fuéramos católicos, apostólicos romanos de nuevo, porque esa es la misión de la obra de reforma. Ese es el único modo de tener paz con Roma. Y eso, justamente, eso es lo que pasó. Ahora, ¿quién hizo eso? Los lobos que estaban vestidos de adventistas. Entonces, hasta acá la cosa va bien en general, aparte del error del comienzo de 2520 años. Ahora, cuando llegamos a Roma, tienen muchos errores. O sea, cuando ellos identifican claramente al cuerno de Daniel 8 como Roma pagana y papal, porque es la forma de escribir en Daniel 8 a Roma, que incluye a toda la bestia romana. Pero cuando llegamos a las piernas de la imagen, acá se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Entonces vamos a ver, porque mezclar algunas cosas. Porque ellos tenían que
incluir en este cuadro todo, y todo tendría que haberse cumplido. Entonces, mezclaron al dragón, fíjense, el dragón que aparece en Apocalipsis 12, ¿quién es? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que antes de venir a la tierra, en el cielo, con su cola arrastró a las estrellas del cielo. Ahora, este no es Roma pagana. Entonces, identificaron a esta profecía con Roma pagana, porque Roma lo hace así, los jesuitas lo hacen así. Entonces ellos, se ve que, escuchando lo que hacía Roma, porque lo que dicen ellos, los jesuitas, es que Apocalipsis describe la obra del Imperio Romano en la persecución de la Iglesia cristiana, y ese es el dragón. Entonces ellos lo mezclaron y dijeron qué cosa. Esta profecía de Apocalipsis 12, que describe todo el conflicto, desde el cielo hasta que le salen los 10 cuernos al dragón, que le salen cuando, en la última batalla, hay un micrófono abierto, fíjense quién lo tiene abierto. Entonces todo este proceso es la visión del gran conflicto, que tiene un cumplimiento mucho mayor de esto, lo asociaron con Roma pagana. Ahora, y se equivocaron además, porque dijeron, Roma pagana son las piernas de hierro, pero Roma pagana no son las piernas de hierro. Creo que no. Toda Roma son las piernas de hierro. Y además, Roma pagana no es el dragón, es una de las cabezas del dragón, es parte de una de las cabezas que es Roma, pero es toda Roma, incluyendo al cuerno pequeño. Entonces, fíjense, acá hay un error. Primero, al llamar al dragón Roma pagana, podemos decir segundo error. Al asociar a Roma pagana, lo que llaman ellos Roma pagana, con las piernas, y decir que duró hasta el 457 es otro error. Perdón, hasta el 476 es otro error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dragón, voy a ver si vemos algunas cosas acá. A ver si tenemos alguno de estos cuadritos que analizamos. Cuando uno estudia el gran conflicto, ve que se da cuenta que, digamos, el dragón describe, este dragón de Apocalipsis 12 describe toda la obra de Satanás, que empezó en el cielo, cuando en el cielo arrastró a la tercera parte de las estrellas y las trajo a la tierra. Y acá en la tierra, porque trajo a su mujer, a él le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos y a su mujer también, porque la mujer del dragón es representada también en Apocalipsis 13 como esta bestia, porque las cabezas del dragón son reyes y los cuernos del dragón son reyes políticos, y las cabezas de la ramera son rameras y sus cuernos son rameras, ¿no? Son sus hijas, los hijos del dragón y los hijos de la hija de la ramera, que siempre se unirían. Entonces, el primer intento de hacer un nuevo, digamos, un monte donde se sienta una ramera fue de Nimrod. Y ese es el modelo que tienen los que dirigen el nuevo orden mundial. Entonces, pero el primer monte, la primera cabeza salió del dragón, el primer monte donde se sentó una ramera, fue Egipto. Y de ahí Dios tuvo que liberar a su pueblo, y eso lo identifica como el rey del sur. Y ahí se unieron la primera cabeza del dragón y la primera cabeza de la ramera. Y después, cuando Dios liberó a su pueblo, estuvo sin vientos, porque Dios lo protegía hasta que llegó el tiempo de la ira. Y el 723 llegó el tiempo de la ira, y el tiempo, justamente estos 7 tiempos de la ira, en los cuales dominaría el rey del norte, que sería una dinastía, porque el rey del norte empezó primero siendo Asiria, el que dispersó a las 10 tribus de Israel. Después vino Babilonia, y ahí Babilonia empezó a formar la gran imagen de Baal, a la que se terminaría de formar al tiempo del fin. Después vino Medo-Persia, porque Babilonia pasó y la corona la tomó Medo-Persia. Ahora, Medo-Persia hizo una obra, justamente formar el pecho de plata de la imagen, de la gran imagen de Baal, porque la cabeza de la imagen es el dios de Babilonia, que es Baal, el dios Sol, y el resto del cuerpo es el cuerpo de Baal. Entonces vino Grecia, creó las caderas, vino Roma, y este era una bestia que era la unión de una ramera y un rey, y la ramera adoraba una imagen, a un ídolo, que son simbolizadas en la imagen de Baal por las piernas de hierro, porque Roma asesinó al que no adoraba a esa imagen. Y sabemos que esa imagen, que es la bandera, estaba en la bandera negra de los paganos, después se disfrazó de cristiano y se le llamó
el Dios la Trinidad. Hasta que llegó el tiempo del fin, terminó el tiempo de la ira, 1798 después de Cristo, llegó a su fin el tiempo de la ira y perdió su poder el cuerno pequeño de la bestia romana. Y ahí llegó el tiempo del fin y el tiempo donde Dios dice que va a reunir a su pueblo. Pero antes de reunirlo tiene que tener un pueblo preparado para ir a predicar el fuerte pregón. Entonces, el tiempo de preparación es lo que comenzó en 1798 cuando Dios retuvo los vientos y le dio a comer a su pueblo el librito abierto. Y va a terminar cuando Jesús haya reunido a su ejército y lo tenga a la cima del monte Sión, que eso es lo que vamos a estudiar después. Entonces no habría vientos hasta que su pueblo estuviera sellado y los lugares asolados fueran reedificados, porque el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y cuando llegara el tiempo de los 10 dedos estaríamos la última generación, y ahí el pueblo sería probado y sellado, y con la primera trompeta empezaría la batalla de Armagedón. Y es la batalla para liberar al pueblo de Dios. De ahí, como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, Él es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, va a haber un conflicto entre quién, el verdadero Jesús y el falso Jesús. Entre la verdadera iglesia, esa manada pequeña, que va a ser parte del templo de Dios, y la gran Babilonia, que es la unión de todas las iglesias apóstatas y todos los reyes de la tierra. Esa es la batalla final, es la batalla de Armagedón. Y ahí Satanás va a levantar un nuevo monte en los Estados Unidos, que va a imponer leyes dominicales, las dos tipos, la pasiva y la activa, y después va a hacer que todo el mundo siga ese ejemplo. Y finalmente va a venir la reunión nacional y los 10 cuernos le van a dar su poder político a quién, a la bestia religiosa, que son los 10 cuernos de la ramera, que van a gobernar siendo guiados por la sexta cabeza cuya herida mortal sanó. Por eso, el que fue el sexto rey político, el que fue este cuerno pequeño, el Papa, va a ser el octavo rey. Estados Unidos el séptimo, y el octavo, que va a reinar sobre los otros reyes, como lo presentó Asís, es el Papa. Hasta que en la sexta plaga, lo que está determinado se ha derramado sobre el desolador. Ahora, esta es, digamos, es la única forma en la que podemos ordenar todas las piezas, ¿no? Porque tenemos que entender que lo que comenzó en el cielo se sigue desarrollando en la tierra, y como Dios dijo, al dragón le saldrían 7 cabezas. Y una de las cabezas del dragón es la bestia romana, que incluye a toda la bestia, a su cabeza, a los 10 cuernos y al cuerno pequeño, porque todos son paganos. Esta bestia es un monte o se sienta una ramera, y los cuernos son monte o se sientan rameras. Entonces fíjense que de esos 10 cuernos que le salen a la bestia, los 10 eran paganos, aunque 3 se llamaran arrianos, que eran paganos, porque eran parte de la bestia romana, y el cuerno pequeño también es pagano, todos son paganos. Entonces, esta es la bestia pagana, que es representada por justamente la cuarta bestia de Daniel 7. Entonces vamos un poco acá, vamos al cuadro 1843. Entonces ellos acá hicieron un error muy grande, porque mezclaron justamente y metieron de este cuadro chiquitito a la bestia que dura todo el conflicto, porque justamente el dragón, la vida del dragón, el dragón es el que generó el conflicto, desde que en el cielo se levantó hasta que después de los 1000 años se ha echado en el lago de fuego. Y ese es justamente el cuadro que tenemos que armar, viendo todo lo que pasó en la historia y va a pasar en la historia del gran conflicto, ordenando. Y ellos no lo entendieron, entonces mezclaron dos cosas. Entonces llamaron Roma pagana, ¿a qué? A esta. Y fíjense, para que después deje de ser pagana, tiene que ser quitado el paganismo. Entonces ellos entendieron que el paganismo había sido quitado y llamaron cristianismo a Roma, justamente, que es el paganismo peor de todos los paganismos. Entonces, después de esta, que le salen 10 cuernos, entonces, este es el segundo error, este es el tercer error, asociar a esta con las piernas, y después dijeron que después de las piernas, lo que viene son las 10 tribus bárbaras. Entonces, ¿qué dijeron? Las piernas es Roma pagana y el resto son los 10 cuernos. Y que duraría hasta el final. Entonces estos 10 cuernos tendrían que durar hasta el final.
Pero vamos a ver lo que pasa. Entonces, esta es la interpretación de ella. Entonces, ¿qué dijeron? Acá toman los 1335 días, ¿no? Entonces dice, el 490, dicen, división de Roma en 10 reinos. Ver Nicolás Maquiavelo, el historiador de Florencia, libro 1. Ahora, ¿qué pasó acá? Roma, el Imperio Romano, no fue dividido en 10 reinos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque la cabeza siguió gobernando, ¿o no? Claro que sí. ¿Hasta cuándo gobernó la cabeza? Porque la cabeza de Roma, la sede del emperador, había sido trasladada por Constantino en el año 330 de Roma a Constantinopla. Y en Constantinopla, el emperador romano siguió gobernando hasta 1453. Casi 1000 años más de lo que dicen acá. Entonces, y en el 538, el que dio poder al cuerno pequeño fue la cabeza. O sea que Roma no se dividió en 10 partes, porque el Imperio Romano no desapareció, el Imperio Romano llegaría hasta el fin, pero como imperio siguió gobernando hasta 1453, solo que las tribus bárbaras se quedaron con pedazos del territorio, que después el imperio empezó a retomarlos. Entonces, cuando Justiniano mandó a Belisario a recuperar el norte de África, los vándalos, y lo recuperó, ¿no? Recuperó el control del Mediterráneo, el Mare Nostrum, ¿no? Y después mandó justamente a Belisario a recuperar Italia, y la recuperó. Y Belisario le dio autoridad política al Papa, siendo Belisario el que gobernaba, la cabeza gobernaba en las tierras de Italia. Entonces, fíjense acá, vamos un poco abajo lo que dice acá. Entonces acá vienen todos los errores de los primeros adventistas, porque tenían que meter todo en un mismo cuadro y al hacer eso cometieron muchos errores. Primero, la bestia romana equivale a todas las tierras, no solamente la parte pagana. Los cuernos de la bestia romana no equivalen a estas partes. Y, por supuesto, el dragón no es Roma pagana. Entonces, ¿qué dicen acá? El 508. El continuo es quitado. Entonces ellos interpretan que en el 508 el continuo de Daniel 8, 11 y 12 es quitado. Y cometen un gran error. Acá se equivocaron feo. ¿Por qué? Porque asocian al continuo con el paganismo. Ahora, ¿pero qué tiene que ver el paganismo con el templo de Dios? Nada. Entonces acá se equivocaron feo porque para tratar de interpretar que el 508 pasó algo interesante. ¿Por qué? Porque tomaron, fíjense, del 508, tomaron 1290 días y eso los llevaba a 1798, los 1335 días a 1843. Pero acá cometieron un error, porque simplemente como pusieron que ellos interpretaron que estos eran 1335 años. Voy al final del cuadro. Fíjense acá, que está. Desde 508, como esto está en la era cristiana, tiene que sumarles 1335 y llega a 1843. Entonces, ¿qué pasó cuando corrigieron el año cero en las otras profecías? Las otras se murieron hasta 1844, pero esta no, por acá no hay año cero. Entonces, en 1843, ¿qué pasó? Nada. Y quedó en el aire. Esta interpretación es errónea. Entonces, como vimos, hay dos principios muy claros que nos dicen que ellos se equivocaron. Primero, la profecía de Daniel 2 estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Entonces, no se podía cumplir hasta que fuera abierta y Dios se le hiciera entender a su pueblo, porque esa es la promesa de Dios. O sea que se equivocaron feo, porque una profecía no se puede cumplir mientras está cerrada y sellada. Y segundo, error muy grave, es que Jesús anunció en su sermón profético de Mateo 24 que los 1290 días se cumplen justo cuando termine el fuerte pregón. Entonces, y será predicado, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis, porque es un evento que se tiene que ver, a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús no va a venir a la tierra ahora, pero esta abominación está en la tierra. No tiene que estar en la tierra. Si Jesús no viene a reinar en la tierra, pero el anticristo sí. Entonces dice, lo que esté en Judea, los judíos,
lo que sean parte del reino de Dios, huyan a los montes, porque terminó su misión, llegó al fin. Esa es la señal de que llegó al fin. Entonces, fíjense, Jesús coloca ese evento después del fuerte pregón. No 1798. Ellos se equivocaron feo por quizás dos cosas. Primero, porque ya está definido cuándo ocurre ese evento. Jesús lo definió, que es al final del fuerte pregón. Y segundo, porque esta profecía no se puede cumplir mientras la profecía está cerrada y sellada, que estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. O sea, no podía comenzar en el 508, casi 1500 años antes del tiempo del fin. Fue un error grave. Entonces, 1300 años antes del tiempo del fin. Entonces, acá hay dos errores graves que yo no se dieron cuenta, pero Dios dijo que Él permitió que lo hicieran para que pusieran todas estas profecías dentro de ese cuadro y nosotros pudiéramos correr. Y por supuesto tendríamos que arreglar estos errores que ellos cometieron. Entonces, ¿qué pasó? Hasta 1798 se cumplieron 1290, según ellos. Más 45, llegamos a 1335, a 1843. Pero se equivocaron feo, porque en 1798, ¿qué pasó? No apareció la abominación solar. ¿Qué pasó en 1798? Nada. ¿Y qué pasó en 1843? Nada. Entonces, volvamos un poco atrás. Entonces, estamos viendo el cuadro, los errores de los primeros adventistas. Entonces, en el 508 no fue quitado el continuo. Es un error grave de ellos, justamente, pero lo tomaron, esta interpretación era necesaria para que pudieran enchufar los 1335 años acá. Y en el 538 dicen los Erus, los vándalos y ostrogodos fueron para este tiempo arrancados. Este es el periodo profético del surgimiento del cuerno pequeño en el día del 7-8. 3 cuernos arrancados y uno pequeño que se levanta, el cual marca el comienzo del poder papal. El comienzo de un tiempo y medio tiempo, o 1260 años que termina en 1798. Bueno, este es otro error. Eso me hace ahora. ¿Por qué? Porque el poder papal se levantó ¿cuándo? Con Constantino, no en 538. Ahora, este no es el poder papal. Este es el poder político del Papa, que es otra cosa, que dura por 1260 años, porque fue rey de la bestia, rey político por 1260 años. Ahora, por el poder papal se levantó en el año 325, cuando Constantino le da su trono sumo pontífice al Papa. Y después, el Papa se sienta sobre el poder de la bestia romana en el año 380, gracias, para perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Entonces, como dice Elena White, ahí se formó el papado, la unión de Iglesia y del Estado. ¿En qué año? En el año 380, no en el 538. El 538 es una continuación de eso, simplemente Justiniano ahora le da autoridad ejecutiva al Papa, autoridad política. Entonces, acá hay varios errores. Entonces, el siguiente error, vamos a ver el siguiente. Según ellos, los dedos de la imagen y los pies de la imagen corresponden a estas 10 tribus bárbaras. Pero ¿qué pasa en 538? 3 de ellas fueron arrancadas. Porque hay 3 que no están más. Según ellos, ostrogodos, vándalos y érulos. Ahora, les falta una tribu acá, pero no importa. Pero, entonces acá hay 3 que fueron arrancadas. Entonces, ¿qué pasa? Quedan 7. Pero si estos son los dedos de los pies a la imagen, ¿cuántos dedos le quedan? Le quedan 7. ¿Pero qué dice la profecía? Claro, ahora, pero esta profecía también es guiada por los jesuitas. ¿Por qué? Porque esta es la interpretación de los jesuitas. Vamos a ver por qué. Vamos a Daniel 2. Es que los jesuitas son los que dominaban todas las facultades de teología y todas las iglesias. Y ellos habían estado en esa iglesia. Entonces vamos a Daniel 2. ¿Está Daniel? Acá está. Entonces, ¿qué implica esta interpretación? Vamos a Daniel 2, creo que es 42, por la interpretación. O 44, fíjese.
Porque está hablando de los dedos de los pies. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las sus manos, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, fíjense, en los días de estos 10 reyes, de los 10 dedos, cuando estuvieran los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora, ¿qué reino fue levantado en el día donde estaban los 10 cuernos de la bestia romana? El cuerno pequeño. Entonces, esta es la interpretación de los jesuitas. Entonces, porque asocian los dedos de los pies ¿a qué? A los 10 cuernos de la bestia romana. Y entonces, en el día, dice, de estos 10 reyes, que son los dedos de los pies, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué reino fue levantado cuando estaban los 10 dedos? Roma. Entonces, Roma es el reino de Dios y va a permanecer para siempre. Eso es lo que interpretan ellos. Ahora, los primeros adventistas, como no llegaron a entender bien la profecía, asociaron eso a los dedos de los pies con los cuernos de la bestia romana, y entonces, y los jesuitas son muy hábiles. Después, ¿qué le van a decir a los adventistas? Le van a mostrar este cuadro y le van a decir, bueno, ¿qué reino fue levantado cuando estaban todos los cuernos, todos los dedos? Roma, porque es la verdadera iglesia de Cristo. Están peleando contra la verdadera iglesia de Cristo porque nunca va a caer. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra Roma, les van a decir los jesuitas. Ahora, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque los 10 dedos de los pies no tienen nada que ver con los cuernos de la bestia romana. Los 10 dedos de los pies son los que equivalen a estos 10 cuernos del dragón. Son los 10 cuernos del dragón, son los últimos reyes de la tierra. Y no tiene nada que ver con estos 10 cuernos que son parte de una cabeza. Es porque toda la bestia romana es una cabeza, incluyendo su cuerpo pequeño, y los 10 cuernos son los últimos reyes de la tierra que vienen después de que caiga la séptima cabeza. No tiene nada que ver con los 10 cuernos de la bestia romana, por eso es un error muy grave que ellos cometieron. Y por supuesto los jesuitas felices, porque ese reino que fue levantado cuando estaban los 10 dedos de los pies, nunca más va a ser destruido, y es la Iglesia Católica. Le van a decir ellos, es el reino del Papa. Por eso el Papa está buscando retomar su autoridad que le dio el dragón, porque dice eso no va a pasar. Entonces fíjense, otro error. Entonces poner los 1335 días acá es un error, pues estaban cerrados ellos hasta el tiempo del fin. 508 es un error. Esto es un error, porque los dedos de los pies no tienen nada que ver con la bestia romana, porque vendrían después de que pasara Roma. Después de 1798, cuando se acaba el poder político hegemónico de la bestia romana, ejercido por el Papa, que ejercía dominio en América, en África, en todos lados, a través de los otros cuernos que le habían quedado, que eran los 10 reyes de Europa que eran colonialistas y colonizaban el resto del mundo a nombre del Papa. ¿Con qué vino? Con las 3 carabelas cruzadas, con el símbolo de Constantino, a tomar estas tierras ¿para quién? Para el Papa. Entonces, estos son errores, ¿ven? Entonces son errores que nosotros tendríamos que descubrir. En el 606 surgieron los musulmanes y los creó Roma. ¿Para qué? Para destruir a la Iglesia de Cristo. Como no tenía poder político en el norte de África, entonces lo que se le ocurrió es crear a los musulmanes. ¿Cómo los hizo? Mandó una monja a seducir a Mahoma y le dio el Corán, que según ella se lo había dado el ángel Gabriel. Y después la tradición dice que el ángel Gabriel se lo dio ¿a quién? A Mahoma. Y nuestra devoción matutina decía eso la otra vez. Sí, bueno. Reconociéndolo, me llamó la atención. Sí, pues la devoción matutina, como es ecuménica, hace un par de años decía que todas las religiones adoran al mismo Dios y que el ángel Gabriel le dio el Corán a los musulmanes para convertirlos a la religión, ¿qué cosa? Para que sean de vuelta esos monoteístas y adoren al Dios verdadero. Qué terrible. Bueno, pero a ver, son las cosas que tenían que pasar. ¿Lo ven eso? ¿Maometismo qué es? Son musulmanes. Mahoma. Son los seguidores de Mahoma, son los musulmanes. Musulmanes.
¿Ven? Y entonces ahí empezaron a interpretar las trompetas y encontraron una relación interesante. Y ellos entendieron que en 1449 la sexta trompeta comienza a sonar. Y después entendieron que tenía que terminar a sonar en 1840. Y en 1840, en agosto de 1840, digamos, como los musulmanes habían tomado Constantinopla, y ahora era el reino justamente de los, digamos, de Turquía, los turcos. Entonces, cuando Turquía, digamos, termina su guerra con los ingleses, le pide a los ingleses justamente sellar la paz, ahí se acaba el poder justamente del Imperio Otomano. Pero bueno, va un poco, esto es lo que encontramos en el cuadro 1843, que está plagado de errores, tiene muchos errores, y Dios nos dijo que estaba lleno de errores, y que tendríamos que descubrir cuál es la verdad. Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que pusieron ellos diciendo que en el 508 el continuo fue quitado, entendiendo que el continuo es el paganismo. Y no tiene nada que ver con la profecía, y no tiene nada que ver con el santuario de Dios, el paganismo. Es un error que ellos tenían. Y que por supuesto los jesuitas felices con todo esto. Pero lo que Dios dijo es que